¿Cómo se dice? ¿Heidis? ¿Heidis o Heidis? Vamos a comenzar, pero antes una pequeña lectura sobre sus capacidades. Nos encontramos esta vez con un driver planar de 14,3 milímetros con el imán de neodimio N52, que tiene una magnetización más alta. ¿Qué implica eso? Pues no sé, que sonará mejor, ¿no? Si no, le pondrían un imán de la nevera y pa'lante. Tenemos una frecuencia de respuesta de 20 Hz a 40 kHz y una sensibilidad de 103 decibelios a 17 ohmios de impedancia, con lo que no será difícil de amplificar como pasaba con el MP145, con el que vamos a estar siempre comparando. En cuanto a diseño y calidad de construcción, se ha encogido un poco respecto a su antecesor, para no reventarte la cavidad de los oídos, pero eso no quita que sigan siendo unos IEM voluminosos y que puedan seguir siendo molestos para según qué orejas. No sé con qué diseño quedarme, ya que algo que me gustaba de los MP145 eran esas salidas de aire nada usuales en ningún otro modelo, al menos que yo haya visto. Aquí queda todo como más protegido y más simple, y eso quizá puede gustar más a otras personas o menos. En mi caso insisto en que no sabría con cuál de los dos decidirme en cuanto a diseño. La calidad de construcción sigue siendo algo destacable. Aleación de aluminio que le da un acabado bonito y una apariencia resistente. Resistente a golpes, imagino, porque lo que es a pintura no tanto, ya que me encuentro lo mismo que con los MP145, da por hecho que el desgaste está asegurado. Por lo menos no se quedan las huellas marcadas, que es otro conflicto al que nos enfrentamos a menudo con otros modelos. Además, el cable ya no queda flotando por encima de la oreja, como veis en las fotos promocionales de los MP145. Sí, esto no es una exageración, los MP145 quedaban así. En el caso de estos MP143 ya no tanto, pero sigue sin estar 100% pegado a la oreja, y en mi caso particular en la izquierda sobresale un poco más. Debe ser que soy algo amorfo, no voy a culpar a Heidis exclusivamente por este problema, aparte de que es mínimo. Como comentábamos al leer la parte trasera de su caja, tenemos un driver planar de 14,3 milímetros, que son 0,2 milímetros menos que en el MP145, de ahí el nombre de ambos productos. La boquilla de este IEM, al igual que el otro modelo, tiene filtros intercambiables. Para mi gusto, y esto ya pasaba con los otros, la longitud de la boquilla con el filtro puesto se me queda algo corta, a menos que use una ear tip concreta que haga un sellado más profundo, como la que nos regaló Heidis en esta pre-order en Kickstarter. Tienes la sensación de que no quedan lo suficientemente sujetos dentro de la oreja por la longitud que he comentado. Hablo siempre de mi experiencia personal, la cual no tiene por qué coincidir con la tuya, pero si esto es un factor decisivo para ti, puedes tenerlo en cuenta. Respecto a los complementos, sin enrollarme demasiado, el cable, comparando una vez más con el MP145, ha sufrido un downgrade. Es más debilucho, aunque eso no afecta a la calidad de sonido. Sientes lo frágil que es, aunque por otro lado facilita el transporte si lo usas fuera de casa, siendo menos aparatoso. Ahí toca valorarlo de nuevo. Añadir también que el slider se mueve a su antojo debido a lo fino que es el cable, lo cual si lo llevas por delante, nunca va a quedar fijo donde lo pongas. Las ear tips que vienen dentro de la caja empaladas tal que así, no las he llegado a utilizar, me parecen unas promedios sin destacar nada en especial, pero sí que destacar esas ear tips que acabo de comentar recientemente, llamadas Sea-Anemone, realzan las frecuencias agudas y mejoran la comodidad para sesiones largas, y han sido mis predeterminadas durante todas las horas de uso. Yendo a lo que interesa, ¿qué tal suenan estos MP143 y qué tal respecto a los MP145? Empezando por los MP143 a solas, he de decir que mi primera impresión al ponérmelos fue de demasiado subgraves para mi gusto, algo que quizás con el uso continuado y el desgaste del driver se fue solucionando, o quizás, y también debo remarcar, el ponerle el filtro plateado mejoró bastante la claridad del sonido, haciendo que la música fuera más disfrutable. En la gráfica comparativa de los tres filtros se aprecia que los cambios no son llamativos, aunque sí lo suficiente para que puedas decantarte por una u otra. En mi caso, a pesar de que inicié con las doradas o rosadas, acabé quedándome con las plateadas, ya que me daban una mejor respuesta a mis preferencias de sonido. Hice la prueba del algodón, sí, la mítica que el youtuber Short Bass Audio
hizo en su canal con los MP145, que consistía en sacar la espuma del interior de la YEM con una aguja o el mismo palito que utilizas para sacar la tarjeta SIM del móvil, y una vez quitada de forma muy rápida notabas una bajada considerable de graves, mejorando para muchos el sonido en general de estos IEM. En el caso de los MP145 yo pude hacerlo y resultó ser cierto, dejándolos en mi caso sin esa espuma negra en su interior. En el caso de los MP143 no he tenido la misma experiencia. En este caso, al sacar la espuma, y daba igual qué filtro utilizase, las frecuencias más agudas se realzaban demasiado para mi gusto, resultando algo fatigantes, a la mínima que subieras el volumen. Esto, una vez más, es mi experiencia personal. Tú puedes probar por tu cuenta y decidir si te gusta más o menos. Por cierto, tranquilo, que si no te convence puedes volver a ponerles la espuma sin mucha complicación, colocándola con la orientación correcta y empujando levemente con el palito que hayas utilizado para sacarla. Si comparamos el sonido respecto al MP145, decir que yo los vendí en su día por temas de comodidad, pero estos MP143 noto un sonido menos abierto que en aquellos. Por otro lado, creo que han ganado en equilibrio sonoro, no necesitando hacer ninguna modificación más allá de los propios filtros y de las eartips, ya que en los MP145 los cambios entre filtros eran anecdótica y no notabas apenas los cambios como con estos. De no haber vendido los MP145, dudo que me hubiera hecho con estos MP143, ya que la experiencia a nivel sonoro no es muy distinta. Aunque yo los conseguí en Kickstarter a un precio absurdamente bajo, ya que los pillé en Super Early Bird por un precio entre los 60 y 70 $, y no lo digo por alardear, pero así fue. Ahora los tienes a unos 120 $, vamos, el doble en su página web oficial. Aún así, según cuando los mires, puedes conseguirlos más baratos en vuestra web de confianza HiFi Go, en este caso, como veis, a un precio bastante interesante. Dejo los links en la descripción, tanto de HiDis como de HiFi Go, para que valores dónde los puedes sacar más baratos. Cada uno que gaste el dinero donde quiera y como quiera, oye. No quiero ser pesado, pero es que aún estoy comenzando y necesito tu soporte, y eso significa que si has llegado hasta aquí viendo el vídeo o dando saltitos con el ratón, que menos que darle a me gusta, suscribirte, poner la campanita en modo on fire para que te avise de mi próximo vídeo, y por qué no, déjate un comentario, ¿no? Que yo te respondo y no es broma, ponme a prueba y te sorprenderás. Hasta la próxima.